La abandonaron en el desierto por estar marcada con viruela. Pero un curandero apache la salvó y la convirtió en su aprendiz más querida. ¿Qué harías si tu propia familia te dejara morir en el desierto solo por tener cicatrices en el rostro? Soledad nunca imaginó que su salvación vendría de un apache solitario que todos temían. Era el año de 1793, en el pueblo de San Isidro del Mezquite, al norte de Sonora. El sol del mediodía castigaba sin piedad cuando encontraron a Soledad tirada junto al viejo mezquite, a 3 leguas del pueblo. Tenía 19 años y las marcas de la viruela cubrían su rostro como un mapa de dolor. Los arrieros que la encontraron retrocedieron asustados. «Está maldita», gritó uno de ellos, persignándose 3 veces. La viruela la marcó y sobrevivió. «Es bruja, seguro es bruja». Pero había alguien más observando desde las sombras de los saguaros. Un hombre de piel cobriza, cabello largo amarrado con tiras de cuero, y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Los del pueblo lo conocían como Viento Azul, el curandero apache que vivía solo en las montañas, alejado de todos. Viento Azul esperó a que los arrieros se alejaran galopando hacia el pueblo. Entonces se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido. Soledad apenas podía abrir los ojos, los labios agrietados por la sed, la piel quemada por el sol inclemente del desierto. «No, no me toques», susurró ella con voz quebrada. «Estoy maldita, las marcas». El apache se arrodilló a su lado y habló en un español pausado, con acento pero claro. «Las marcas en tu rostro cuentan una historia de supervivencia, no de maldición. Ven, el desierto no perdona a quien se queda solo. Si esta historia te está llegando al corazón, apóyanos con un like y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias llenas de alma y memoria del viejo Sonora». Soledad no recordaba mucho de los siguientes días. Solo fragmentos. El sabor amargo de un té de gobernadora. El olor a copal quemándose. Las manos callosas pero gentiles de Viento Azul, aplicando ungüentos de plantas del desierto sobre sus heridas. Cuando finalmente despertó por completo, estaba en una cabaña de adobe y madera, construida en una cueva natural de la montaña. «¿Por qué me salvaste?», preguntó, tocándose instintivamente las cicatrices de su rostro. Viento Azul estaba moliendo hierbas en un metate de piedra volcánica. Sin levantar la vista, respondió: «Mi pueblo cree que las personas marcadas por la enfermedad y que sobreviven tienen el don de sanar a otros. Tu familia te abandonó por miedo. Yo te salvé por respeto». Los días se convirtieron en semanas. Soledad aprendió que Viento Azul había perdido a toda su familia durante una epidemia de viruela, años atrás. Él era el único superviviente de su clan, y desde entonces vivía entre 2 mundos. Rechazado por los suyos por considerarlo portador de muerte, y temido por los españoles y criollos por ser apache. «¿No tienes miedo de contagiarte?», le preguntó ella una tarde mientras preparaban remedios con hojas de desert willow. «El miedo es para quienes no entienden que la vida y la muerte danzan juntas», respondió él. «Tú ya bailaste con la muerte y ganaste. Ahora es tiempo de aprender a sanar. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de época llenas de enseñanzas. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna historia de nuestro canal Historias de Época en Sonora». La noticia de que Soledad estaba viva llegó al pueblo como un viento malo. Su propio padre, don Fermín Castañeda, comerciante respetado de San Isidro, había declarado a su hija muerta para la sociedad. Había incluso prometido la dote que le correspondía a su hija menor, Carmen, con la condición de que nadie mencionara jamás el nombre de Soledad. Pero los rumores comenzaron a circular. Los vaqueros hablaban de una mujer marcada que recogía plantas medicinales con el apache de las montañas. Las lavanderas murmuraban sobre ungüentos milagrosos que curaban las heridas más terribles. Una mañana de octubre, cuando el desierto comenzaba a refrescar, llegó a la cabaña una mujer desesperada. Era Rosario, la esposa del herrero, cargando a su hijo de 5 años que ardía en fiebre. «Por favor», suplicó, cayendo de rodillas. «Sé que ustedes pueden ayudarlo. Los doctores del pueblo dicen que no hay esperanza.
Soledad miró a Viento Azul, quien asintió lentamente. Durante 3 días y 3 noches, trabajaron juntos. Soledad preparaba los tés de Wild Sage, mientras Viento Azul cantaba antiguos cantos de sanación apache. El niño sobrevivió. La gratitud de Rosario fue inmensa, pero también peligrosa. No pudo evitar contar en el mercado cómo la hija maldita de don Fermín y el apache habían salvado a su hijo. La noticia corrió como pólvora. Don Fermín apareció una tarde con 5 hombres armados. Soledad estaba sola, recogiendo nopales cerca de la cabaña. «Hija ingrata», escupió su padre. «Debiste haber tenido la decencia de morir cuando te abandoné. Ahora vives con un salvaje, deshonrando aún más nuestro apellido. El único salvaje aquí es quien abandona a su propia sangre», respondió Soledad, sorprendiéndose de su propia valentía. «Viento Azul me enseñó que las cicatrices son historias de supervivencia, no marcas de vergüenza». Don Fermín levantó su látigo, pero una flecha apache se clavó en el suelo, justo entre sus pies. Viento Azul emergió de entre las rocas. Con el arco tensado, «Ella ya no es tu hija», dijo con voz firme. «Es mi aprendiz, mi compañera de medicina. Tiene la protección de los espíritus del desierto. Váyanse». Los hombres se fueron, pero don Fermín juró venganza. Esa noche, Soledad no podía dormir. Encontró a Viento Azul sentado frente al fuego, contemplando las estrellas. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?», preguntó ella. Él guardó silencio por un largo momento. Luego habló. «Cuando mi esposa, Luna de Cobre, murió de viruela, me culpé por no poder sanarla. Los ancianos de mi tribu dijeron que los espíritus me castigaban por aprender medicina de los mexicanos. Tu gente dice que soy un salvaje, pero tú no me ves como apache o mexicano, me ves como sanador, como persona». Soledad sintió lágrimas correr por sus mejillas marcadas. Por primera vez desde que enfermó, no sintió vergüenza de su rostro. El invierno llegó suave ese año. Soledad había aprendido a identificar cada planta medicinal del desierto de Sonora. Conocía las propiedades del palo verde, del ocotillo, de la brittle bush. Viento Azul le enseñó los cantos de sanación, aunque ella los adaptaba a rezos cristianos para que los enfermos del pueblo se sintieran más cómodos. Comenzaron a llegar más personas buscando ayuda, siempre de noche, siempre en secreto. Una madre con un bebé con mal de ojo, un vaquero con una herida infectada, una anciana con dolores de huesos. Soledad y Viento Azul los atendían a todos, sin preguntar ni cobrar más que lo que pudieran dar. A veces un poco de maíz, otras veces nada más que gratitud. Una noche de luna llena, mientras preparaban ungüento de creosote, sus manos se tocaron sobre el mortero. Fue apenas un roce, pero ambos sintieron el calor que los atravesó. «En mi cultura», dijo Viento Azul suavemente, «cuando un hombre y una mujer trabajan juntos en armonía para sanar a otros, los espíritus los consideran unidos». «En la mía», respondió Soledad, «una mujer marcada como yo no tiene derecho al amor. Tu cultura te abandonó. La mía te acoge. La primavera trajo problemas. El padre Francisco, el párroco de San Isidro, había comenzado a predicar contra la bruja y el pagano, que practicaban artes oscuras en las montañas. Don Fermín había donado una suma considerable a la iglesia, y sus palabras tenían peso. Organizaron una partida para capturarlos. Pero fue Carmen, la hermana menor de Soledad, quien llegó primero a advertirles. Apareció al amanecer, jadeando después de cabalgar toda la noche. «Hermana», lloró al ver a Soledad, «perdóname. Padre me prohibió buscarte, pero no puedo. Vienen por ustedes». El padre Francisco convenció al alcalde. «Dicen que practican brujería». Soledad abrazó a su hermana menor. «No hay nada que perdonar. Tienen que huir», insistió Carmen. «Van a quemarlos a ambos». Viento Azul ya estaba empacando las medicinas más importantes. «Conozco un lugar», dijo. «Mi pueblo tiene un campamento de invierno en las montañas del norte. Nos acogerán si les demostramos que somos sanadores». Pero Soledad había tomado una decisión. «No», dijo firmemente. «No huiremos. Si lo hacemos, confirmaremos sus miedos. Carmen,
Necesito que hagas algo por mí. Esa noche, mientras la turba se acercaba con antorchas, encontraron algo inesperado. En el claro frente a la cabaña, había más de 30 personas esperando. Todos aquellos a quienes Soledad y Viento Azul habían sanado. Rosario con su hijo sano. Vaqueros con cicatrices de heridas que deberían haberlos matado. Mujeres que habían sobrevivido partos difíciles. Don Fermín estaba al frente, con el padre Francisco a su lado. «Apártense», gritó. «Esa mujer está maldita». Fue entonces cuando el pequeño hijo de Rosario se adelantó. Con sus 5 años y su vocecita clara, dijo: «Mi mamá dice que la señora Soledad tiene manos de ángel. Si está maldita, yo también quiero estarlo». Un murmullo recorrió la multitud. Más personas comenzaron a hablar, contando sus historias de sanación. El padre Francisco intentó interrumpir, pero incluso algunos de sus feligreses más devotos estaban entre los defensores. Don Fermín, rojo de ira y vergüenza, escupió al suelo. «No tengo hija», declaró antes de dar media vuelta y marcharse. El padre Francisco, viendo que había perdido el apoyo de la gente, murmuró algo sobre investigar más el asunto y se retiró también. Esa noche, Viento Azul y Soledad se quedaron solos en su cabaña. El fuego crepitaba suavemente mientras preparaban té de manzanilla del desierto. «Tu valor salvó nuestras vidas», dijo él. «No fue valor», respondió Soledad. «Fue amor. Amor por esta vida que me diste. Por esta segunda oportunidad». Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente después de meses de trabajar juntos. «En mi lengua hay una palabra. Gozoo. Significa belleza, pero no como la ven los ojos, sino como la siente el espíritu. ¿Y qué ve tu espíritu cuando me mira? Ve a la mujer más gozoo que he conocido. Las marcas en tu rostro son como las vetas en el turquesa. Hacen la piedra más valiosa, no menos». Se casaron al modo apache, con una ceremonia sencilla bajo las estrellas del desierto. Carmen fue la única de la familia que asistió, desafiando las órdenes de su padre. Con el tiempo, su pequeña cabaña se convirtió en un refugio para todos aquellos que necesitaban sanación, sin importar si eran apaches, mexicanos, yaquis o de cualquier otra sangre. Soledad aprendió a preparar el té de chaparral para los riñones, el ungüento de jojoba para las quemaduras, y 1000 remedios más que combinaban la sabiduría apache con las tradiciones novohispanas. Las mujeres del pueblo comenzaron a llamarla Doña Soledad, con respeto, y aunque nunca olvidaron las marcas en su rostro, aprendieron a ver más allá de ellas. Viento Azul, por su parte, encontró en Soledad no solo una compañera, sino un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Juntos demostraron que el amor y la compasión podían florecer incluso en el desierto más árido, como las flores del palo fierro que brotan contra toda lógica en la tierra seca. Años después, cuando Soledad ya tenía canas en el cabello y había traído al mundo a 3 hijos mestizos, hermosos y fuertes, una joven llegó a su puerta. Tenía el rostro marcado por la viruela, los ojos hinchados de tanto llorar. «Mi familia me echó», sollozó la muchacha. «Dicen que estoy maldita, que nunca encontraré esposo, que soy una vergüenza». Soledad la hizo pasar, le preparó té de gobernadora y le contó su historia. Al final, la joven preguntó tímidamente: «¿Cómo puedo ser bella con estas marcas?». Viento Azul, que había estado escuchando desde la puerta, entró y dijo: «La belleza verdadera no está en la piel perfecta, sino en el espíritu que se niega a rendirse. Tus cicatrices son medallas de guerra contra la muerte. Llévalas con orgullo». La joven se quedó con ellos, aprendiendo el arte de sanar. Y así, lo que comenzó como una historia de abandono y prejuicio en el desierto, se convirtió en un legado de sanación que atravesó generaciones. Porque a veces, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando creemos que todo está perdido, el universo nos envía a alguien que ve más allá de nuestras cicatrices, alguien que reconoce en nuestro dolor una fortaleza, en nuestras marcas una historia de supervivencia. Don Fermín murió años después, solo y amargado. Su fortuna no pudo comprarle la paz que tanto necesitaba. En su lecho de muerte, pidió ver a Soledad, pero era demasiado tarde.
Ella lo perdonó en su corazón, pero nunca volvió a pisar la casa donde había nacido. Carmen, en cambio, se convirtió en una visitante frecuente de la cabaña en las montañas. Sus hijos crecieron jugando con sus primos mestizos, aprendiendo que el amor no entiende de razas ni de marcas en la piel. El padre Francisco, confrontado por los milagros de sanación que no podía negar, terminó por aceptar en silencio lo que no podía explicar con su teología. Incluso llegó a enviar, discretamente, a algunos enfermos desahuciados a la cabaña de las montañas. Esta historia nos enseña que las marcas que la vida deja en nosotros, sean físicas o emocionales, no son señales de maldición sino de supervivencia, que el amor verdadero no ve con los ojos sino con el alma, que a veces, quienes nos abandonan nos hacen el favor de liberarnos, para encontrar nuestro verdadero destino. En aquel pueblo de San Isidro del Mezquite, que ya no existe en los mapas modernos, todavía los viejos cuentan la historia de la mujer marcada y el apache solitario que encontraron el uno en el otro no solo el amor, sino un propósito más grande: sanar las heridas del cuerpo y del alma, sin distinción de raza o condición. Y es que en el desierto de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y el agua es más valiosa que el oro, también pueden florecer los milagros. Solo hace falta alguien que sepa ver la belleza donde otros solo ven cicatrices, que sepa encontrar medicina donde otros solo ven maleza, que sepa amar donde otros solo sienten miedo. Soledad vivió hasta los 87 años, una edad extraordinaria para aquellos tiempos. Cuando murió, cientos de personas de todos los rincones del desierto vinieron a despedirla. Apaches, yaquis, mexicanos, todos unidos en el dolor de perder a quien nunca les negó su ayuda. Viento Azul la siguió apenas un mes después. Dicen que no murió de enfermedad, sino que simplemente decidió seguir a su compañera al otro mundo. Los enterraron juntos, bajo el viejo mezquite donde se conocieron, con vista a ese desierto que fue testigo de su amor improbable. Sus hijos y nietos continuaron la tradición de sanación, creando lo que con el tiempo se convertiría en una red de curanderos que mezclaban lo mejor de ambas culturas. En una época donde las diferencias raciales parecían insalvables, ellos demostraron que el amor y la compasión podían construir puentes donde otros solo veían abismos. Y si algún día vas por el norte de Sonora y ves un mezquite viejo y solitario en medio del desierto, detente un momento. Puede que escuches, llevado por el viento, el eco de una historia de amor que desafió todos los prejuicios. Una historia que nos recuerda que las cicatrices más profundas pueden convertirse en los caminos hacia la sanación más profunda. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete antes de que un apache te lleve de paseo al desierto sin sombrero. Déjanos tu like y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las marcas de la vida no nos definen, sino cómo elegimos llevarlas. Aquí, en Historias de Época en Sonora, seguiremos trayéndote estos relatos del alma, estas memorias de un tiempo donde el amor verdadero podía florecer en los lugares más inesperados, porque todos llevamos cicatrices, visibles o invisibles, y todos merecemos encontrar a alguien que vea en ellas no una maldición, sino una historia de supervivencia digna de ser amada. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien que vio belleza donde otros solo veían imperfección? Cuéntanos en los comentarios. Nos leemos en la próxima historia.